Good afternoon from Damas y caballeros, buenas tardes a todos de Ginebra y una cálida bienvenida a todos los participantes que se nos unen de todo el mundo. Para la sesión del día de hoy tenemos un equipo que va a hablar sobre la movilización de acciones en pro del cambio, contra el cambio climático y cómo acelerar los esfuerzos en el sector público y privado para alcanzar las metas de los acuerdos de París y para evitar el momento crítico irreversible. Tenemos unos panelistas estelares, como podemos ver, y que van a responder a varias preguntas hoy. Primero, quisiera recibir al enviado especial para el clima de Estados Unidos de América, mi querido amigo John Kerry. John ha sido un líder en el cambio climático durante décadas. Una de las victorias que ha alcanzado ha sido su rol como uno de los arquitectos clave de los acuerdos de París. El señor presidente Biden ha firmado una orden ejecutiva para poder unirse nuevamente a los acuerdos de París, un testamento del compromiso de su administración para dar prioridad a la acción climática. El secretario John Kerry ha anunciado que la lucha en contra del cambio climático va a necesitar de debates políticos y que van a abarcar tanto el sector público como privado. Y es por eso que, como lo recordamos en 2019, él ha cofundado a World War Zero para trabajar de una manera bipartidaria y multilateral en contra del cambio climático. Secretario John Kerry, lo recibo en nombre de nuestra organización, ya que el cambio climático está siendo considerado como una preocupación clave de su administración. Estoy muy feliz de verle. John, le cedo la palabra. Adelante. Gracias, Morgan. Muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado y gracias por una introducción muy generosa, una presentación muy generosa. Quisiera decir que nosotros hemos estado trabajando en una colaboración muy grande y está siendo cierto en nuestra lucha en contra del cambio climático. Se ha centrado justamente en el impacto de la advocacia desde las primeras conferencias del Acuerdo Marco por el Clima. Así que muchas gracias por su invitación y quisiera decir que vamos a trabajar con la misma visión y la misma determinación con la que hemos estado trabajando en el Foro Económico Mundial. Así que muchísimas gracias y gracias por haber llevado este foro al éxito a pesar de la pandemia global. El tema es el cambio climático de esta sesión, pero también podemos decir que este sector, este problema va a requerir de romper silos, atraer a todos los sectores para que trabajen juntos y crear sinergias en puntos críticos. Podemos hacerlo mejor, podemos hacer más que lo que hemos estado haciendo ahora en contra del cambio climático. Europa es un ejemplo de ello. Hace 3 años, los científicos nos han prevenido que solo teníamos 12 años para tomar decisiones críticas para evitar las peores consecuencias de una crisis climática. Ahora, solo nos quedan 9 años y estamos en una década decisiva. Y la emergencia es visible, está en todas partes. Ya es visible que los efectos se están haciendo sentir. Y durante el periodo de Navidad he leído un artículo de Michael Benz y que recuerdo mucho. Y él examina fotografías tomadas vía satélite en las que se pueden ver nubes inmensas de humo saliendo de los incendios de Australia y vórtices de fuego que se alzaban en el aire, abarcando incluso hasta Nueva Zelanda. Y luego
se han podido ver los resultados de un desastre tan vasto que pueden ser contadas a 50 millones de acres. Y al final de todo, los incendios australianos han matado a millones de personas, han destruido la actividad económica, lo que hace aún, y lo que es peor, ha puesto en mayor peligro a las especies autóctonas de Australia. Ahora podemos decir que ya la guerra ha empezado en contra del cambio climático y estamos perdiéndola. Entonces, en los Estados Unidos, 3 tormentas, 3 huracanes el año pasado nos han costado 250 millones de dólares solamente para limpiar los restos. El año pasado, con otra tormenta, aquí 55 millones de dólares. Es por eso que queremos fortificar nuestro compromiso en el marco de la lucha del cambio climático para mitigación y adaptación. Ahora llegamos a este momento, no solamente porque entendemos la urgencia, sí, y también porque entendemos el paradigma moral. Estamos también aquí porque no queremos perder, no queremos seguir perdiendo. Y la acción, tomar acciones, es el único imperativo moral, económico imperativo en esta lucha. Permítame decirles, el presidente Biden está comprometido completamente con esta lucha. Él entiende con qué nos enfrentamos y él está dispuesto para desarrollar su programa climático, que es el más ambicioso de la historia de los Estados Unidos. Está tratando de construir capacidades, invertir en la resiliencia, crear empleos. Eso está en su programa de campaña presidencial. Es por eso que hoy, luego de una semana en que asumió su cargo, el presidente John Biden va a firmar otra serie de decretos presidenciales para realzar su agenda climática. Primero, haciendo que el clima sea un tema central en la planificación y la preparación en materia de seguridad nacional. Va a crear y coordinar acciones entre todas las agencias federales, dirigiendo su administración al desarrollo de un plan financiero en contra del cambio climático. Y también va a financiar proyectos de salida de combustibles fósiles. Y también va a enmendar el protocolo de Montreal al recibir una cumbre de líderes mundiales dentro de 3 meses en abril, el 22 de abril de este año. Es por eso también que nos hemos vuelto a unir a los acuerdos de París luego de haber salido debido a nuestro antiguo presidente. Es por eso que puedo decir que no nos queda un minuto por perder, y todos entendemos ello. También sabemos que los acuerdos de París solos no pueden actuar solos. Ya sabemos que 90% de las emisiones provienen fuera de los Estados Unidos, como es el caso de otros países. Así que la acción doméstica no puede ser suficiente. Tenemos que actuar juntos para forjar una estrategia internacional para entusiasmar al mundo a alcanzar ambiciones más grandes en todos los países, en todos los sectores, y asegurarnos de que el futuro más verde y más limpio que necesitamos sea global. Es ese el problema que debemos solucionar. Entonces, nos hemos unido a los esfuerzos internacionales en contra del cambio climático con esta ambición y con mucha humildad. Humildad porque no vamos a seguir esperando, ya como lo hemos hecho hasta ahora. La humildad también de saber que no podemos actuar solos. Pero también nos unimos con muchas ambiciones, sabiendo que en la COP de Glasgow en noviembre, todas las naciones van a levantar la vista juntas y van a trabajar juntas o van a fallar juntas. La COP en Glasgow busca reunir a todos los países en torno de esa ambición. No quedarnos contemplando a nuestras metas, sino comenzar a trabajar, llenar las brechas cuando existan y ver cómo podemos llegar a nuestras metas, porque necesitamos avances tecnológicos, necesitamos nuevos planes financieros para reunirnos todos. La derrota no es una opción y es por eso que nuestras ambiciones son tan importantes, porque el éxito trae muchas recompensas y nuevas medidas. Debemos alejarnos de
los argumentos de la gente que procrastina o que niega el cambio climático, ya que debemos cambiar nuestra manera de vivir para afrontar este desafío. Debemos alejarnos de esos argumentos. Tenemos que crear una mayor diplomacia internacional para poder alcanzar nuestras metas. Un futuro de cero emisiones ofrece muchas oportunidades para todos nosotros, empleos verdes y limpios, crecimiento económico. Y eso lo queremos hacer para sobrepasar la crisis económica mundial. Para darles algunos ejemplos que demuestren estas oportunidades, puedo decirles que la mayor compañía en el mundo es Tesla y solo crea vehículos eléctricos. Mitsubishi está construyendo el plan de acero con cero emisiones más ambicioso del mundo. En Austria, en Noruega, también hay muchas iniciativas en la captura de carbono y que estará en marcha para 2030. Globalmente, la planta nuclear más barata que se puede instalar está basada en recursos renovables, lo que explica que se puede hacer que se pueda reducir más del 70% de la capacidad nuclear. Las economías verdes pueden ofrecer mayores empleos, un mayor número de empleos, mejores empleos. Aquí en los Estados Unidos, hasta la pandemia mundial, teníamos un crecimiento de 5 años en materia económica, con más de 3.300.000 trabajadores que entraron en el mundo laboral. Igual ocurre con el ejemplo de India. Y esa es solo una prueba de lo que podemos alcanzar, solo si actuamos con seriedad. Amigas y amigos, podemos decir que todos los países han sido serios individualmente y las empresas también, pero nosotros como ciudadanos también debemos enseriarnos y hacer lo que debemos hacer. Según las estadísticas, las emisiones a nivel mundial están creciendo. Y a pesar de que en el 2020 han bajado debido al COVID, pues están volviendo a alzarse. Y todo el mundo espera un rebrote de las emisiones de dióxido de carbono. Así que, a pesar de que tenemos una probabilidad de 66% de mantener el alza de la temperatura a un solo grado, tenemos que seguir reduciendo las emisiones para 2030. Debemos avanzar hacia nuestras metas 5 veces más rápido de lo que hemos estado haciéndolo. Y tenemos que aumentar las inversiones 5 veces más rápida. Tenemos que concentrarnos en las energías renovables y desarrollarlas 6 veces más rápido. Tenemos que avanzar en todos esos ámbitos. Todo eso es alcanzable si planificamos e invertimos y si mantenemos nuestras fuerzas y nuestra atención en el mercado. ¿Podemos hacerlo? Pues sí podemos hacerlo, pero solamente si reunimos voluntad política, toda la energía del mercado y si contamos con la participación del sector privado, porque necesitamos también a las instituciones financieras para que movilicen sumas considerables de dinero para alcanzar nuestras metas. Todo eso es alcanzable y les confieso que no puedo esperar, ya tengo muchas ansias de podernos ver frente a frente en cualquier parte del mundo, en donde sea que podamos reunirnos. Todos tenemos que trabajar juntos. Este es un trabajo de un liderazgo multilateral, no solo de un país o de un solo grupo de personas. Todos estamos comprometidos para trabajar en pro de nuestras metas y hacer que Glasgow sea lo que tiene que ser. Una reunión con datos y acciones para alcanzar la meta de cero emisiones. Y eso puede ser alcanzable para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, John Kerry, por ese discurso tan poderoso que seguramente va a marcar la diferencia. Muchas gracias también por haber subrayado la importancia de empresas y de la sinergia. También podemos alcanzar mayores acciones a través de nuevas inversiones. Ahora le voy a dejar la palabra a un moderador con mayores capacidades que yo, Rebecca Bloomstein, del New York Times, quien es editora adjunta de este periódico y quien nos va a presentar una discusión con distintos panelistas. Buenas tardes, muchísimas gracias,
secretario Kerry, por haber dado esta introducción tan interesante. Secretario Kerry, es difícil creer que hace solamente una semana que usted ha asumido cargo de sus nuevas responsabilidades. En el New York Times hemos estado cubriendo toda la campaña presidencial. Y ahora en los Estados Unidos, pues estamos regresando a los acuerdos de París. Nos hemos reunido también el año pasado con Greta Thunberg, el año pasado uno de los líderes clave, y hemos estado trabajando con presidentes de transnacionales para discutir si será suficiente nuestros esfuerzos para no alcanzar el momento crítico que tanto tenemos. Es por eso que ahora les voy a pedir a nuestros panelistas que sean lo más claros posible. Si tienen alguna pregunta, pueden enviarla a través del chat utilizando el hashtag cambio climático o Davos Climate. ¿Las acciones de los Estados Unidos serán suficientes para recuperar la pérdida de tiempo durante el año pasado? Esa es mi primera pregunta. La cabina española se disculpa, tenemos problemas técnicos con el audio en inglés. Me parece que tenemos algunos problemas con la conexión de Jesper. Jesper, le voy a dar la palabra a Hamida Mohamed, vicesecretario general de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la reacción de las Naciones Unidas en vista de las declaraciones de John Kerry? ¿Qué está esperando ver de esta nueva participación de los Estados Unidos? Muchísimas gracias y gracias al secretario Kerry. Es muy bueno saber verle nuevamente y poder escuchar sus convicciones. Su liderazgo es sumamente importante para el éxito. Las ambiciones fueron establecidas en 2015 y recuerdo muy bien que estábamos haciéndolo con la agenda de 2030. Así que me encanta poder verle nuevamente. Yo creo que hemos estado cantando la misma canción durante varios años. Todo lo que usted ha dicho lo recordamos, particularmente sobre las acciones que debemos emprender ahora. Así que puedo identificar tres cosas importantes. Primero, estamos en un momento crítico para movilizar las acciones con la COP de Glasgow. Necesitamos reunir a todos los actores. Segundo, yo podría decir 100.000 millones como financiamiento, que puede ser un punto de partida para darle a las personas la confianza para cruzar ese puente y para que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Y también tenemos la discusión del sector privado en el artículo 6 de la Convención Cuadro del Marco del Cambio Climático aparece esto. Luego tenemos las respuestas y las oportunidades. No tenemos una excusa para estar derrotados, así que es importante conocer esto. Las vacunas van a abrir la economía, pero de una manera más importante tenemos que saber cómo encontrar la liquidez y llenar las brechas fiscales en la respuesta a esto. Todo esto tiene que suceder ahora para asegurar una transición más verde y asegurándonos de que la transición energética sea una realidad y no solo ambiciones. Lo tercero que quisiera decir son las inversiones y las empresas que están aquí reunidas en este panel. Hay muchas expectativas en cadena de suministros, financiamiento, todos se están comprometiendo con la transparencia y las emisiones cero. Y me parece aquí que lo más importante es que todas estas voces van a abrir este espacio de discusión. Y es lo que necesitamos. Y es lo que hemos estado necesitando en los últimos años. Y ahora pues estamos recibiendo un nuevo entusiasmo. Así que un incentivo global es importante. También tenemos el rol de los jóvenes. Los jóvenes frente al liderazgo. Y pues el presidente Biden ha creado un gabinete ministerial muy diverso, pero también debemos incluir a los jóvenes en la toma de decisiones. Es muy importante para asegurar la vía hacia Glasgow, pero mucho más allá de ello.
Ben Burden, quien es presidente de una de las petroleras más importantes del mundo. ¿Cuál es su visión para mejorar la intervención de compañías petroleras en todo este marco? Bueno, gracias Rebeca y muchas gracias al secretario Kerry por esa introducción tan entusiasmante. Rebeca, usted me ha pedido que sea claro, así que voy a hacerlo y voy a ser breve. Primero, no somos una petrolera, somos una empresa de energía. Evidentemente, trabajamos con gas natural, petróleo, pero también con biocombustible, etcétera. Yo creo que podría hacer algunos comentarios sobre lo que ha dicho el señor secretario. Primero, sí, absolutamente. El cambio climático es una prioridad. Nadie nadie que pueda ser sensato puede negar eso. Nadie niega que es importante. Es por eso que tenemos que alcanzar un sistema de cero emisiones. Y hay muchos países que están comprometiéndose con eso. Mi empresa se ha comprometido con ello. Queremos convertirnos en una empresa de cero emisiones para el año 2025, si no antes. Pero el gran desafío es el siguiente. ¿Qué vamos a hacer en términos de acciones concretas? Porque por una parte podemos resaltar las ambiciones, pero no se están traduciendo en acciones significativas como lo necesitamos. Muchas de las ambiciones y acciones que tenemos pues se alinean con las metas de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y podemos decir que estas ambiciones se centran en el sector energético con un 30%. La demanda energética mundial se debe reducir. También abarca el sector de movilidad, etcétera, pero también tenemos que concentrarnos en cómo las empresas pueden intervenir en ello con la ayuda de los gobiernos, y quizás lo que podemos necesitar es un enfoque más ambicioso en Glasgow y tener un enfoque sectorial, sector por sector de la economía, con proveedores y usuarios de la energía para que se unan y puedan saber cómo van a llevar a su sector al cero neto. Y ese va a ser un desafío mucho más grande, llevar a los países al cero neto. Bueno, podemos decir que, bueno, hay metas específicas sector por sector y no por países. Exactamente. Alok Sharma, usted va a dirigir la COP26 en Glasgow. Usted quizás puede decir que en las últimas semanas la discusión se ha vuelto más fácil ahora con el retorno de los Estados Unidos. Bueno, me parece fantástico decir que o ver que en los Estados Unidos han regresado a la discusión luego de los acuerdos del país. Le doy la bienvenida al secretario John Kerry y estoy muy feliz de poder trabajar con usted y su equipo. Sin embargo, este es un año crítico para el clima. Y al final del día, todos estamos en una lucha por la supervivencia de la humanidad, de la biodiversidad, de la naturaleza y de todo el planeta. John Kerry y mis colegas han hablado de todas las ambiciones en materia de reducción de las emisiones para 2030. Queremos seguir en ese camino. Tenemos que financiar las acciones que nos llevarán a él. Y es un asunto también de confianza. Todos los países tienen que mostrar confianza. Evidentemente, no solo esto incluye el financiamiento público, sino también el financiamiento privado para combatir el cambio climático. Lo que también quería decir en este punto particular es que tenemos que asegurarnos de que todos puedan participar en esta campaña, en esta lucha. Todos nosotros, gobiernos, negocios, empresas o individuos. Lo que estoy tratando de decir es que todos estamos en un punto crucial de la historia. Ahora, todos estamos viendo empresas, gobiernos y sociedades unirse y alinearse en pro de un futuro más verde. También se trata de un asunto para las empresas. Las empresas se están comprometiendo con la campaña del cero neto para el año 2050. Están reformando su cadena de suministros, pero más allá se están asegurando de que tengan ambiciones claras que los llevarán al cero neto. Y quería compartir con ustedes una anécdota. El año pasado, en la ciudad de Londres, hemos lanzado nuestra campaña de financiamiento para la COP26 y
estado trabajando mucho en el sector político y en el sector bancario. Y como usted lo ha dicho, los bancos y los inversionistas también tienen que ser incluidos. Tenemos que decirles, vamos a hablar del cambio climático. Muchas personas están dispuestos a hacerlo. Tenemos muchos colegas, nos hemos reunido en la ciudad de Londres con muchos colegas y la sala de reuniones estaba llena. Esto nos muestra que sí podemos hacerlo, que podemos hacerlo bien. Las empresas saben cómo hacerlo, conocen a sus clientes y consumidores y es lo que nos va a llevar al éxito. La capitalización del mercado también es un punto importante para las economías verdes. Así que sí tenemos la oportunidad de trabajar todos juntos. Y esta decisión de crear una alianza entre gobiernos y empresas, pues puedo decir que el año pasado hemos creado en el Reino Unido un plan económico para el crecimiento, lo cual está muy bien, pero últimamente esto se trata de utilizar el dinero público para impulsar las finanzas privadas y asegurarnos de que todas las empresas están desarrollando tecnologías verdes y creando empleos de alta calidad. Gobiernos como el del Reino Unido han mostrado en los últimos 30 años que el PIB puede seguir creciendo al reducirse las emisiones de CO2. Así que las economías verdes son posibles y podemos tener éxito. Muchísimas gracias, señor. Ahora paso la palabra a Feike Sechma, quien es presidente honorario del Royal DSM de los Países Bajos y quien participa en el Consejo de Administración del Foro Económico Mundial. Pues suena muy bien esto de empresas y gobiernos trabajando juntos, pero ¿cómo alcanzarlo? Porque a veces podemos ver diferencias en sus acciones y sus palabras. Muy bien, gracias. Pues como ya lo hemos dicho, el cambio climático es una amenaza que se cierne sobre todos nosotros, como ya ha sido mencionado. Ya estamos en camino para respetar los principios consagrados en los acuerdos de París que hemos diseñado hace 5 años, pero la mayoría de las inversiones deberían provenir del sector privado y no del sector público. Así que sí necesitamos una colaboración real, pero el sector privado tiene que acelerar la marcha. Nosotros, por nuestra parte, estamos tratando de atraer más al sector privado. ¿Y qué podemos hacer concretamente? Pues primero tienen que respetar su parte en los acuerdos de París. Tienen que asegurarse de que están reduciendo sus emisiones de CO2 para cumplir con los objetivos para 2050. Segundo, tienen que ser transparentes en cuanto a sus emisiones y también en cuanto a las consecuencias financieras. Y tercero, aceptar políticas que los gobiernos pueden crear para reducir las emisiones y contribuir con economías pobres en carbono. Entonces, con la conjunción de la reducción de emisiones, financiamiento y nuevas políticas y nuevas tecnologías, podemos estimular el cambio de modos de consumo. Todo eso entra en el marco de la mitigación y la prevención del cambio climático, en el marco de la mitigación y la prevención del cambio climático. También podemos prestar atención a la adaptación, al igual que a la mitigación. Y allí también el sector privado puede participar. Y esta es una respuesta lógica y científica, yo podría decir incluso moral, sobre todo porque las personas más vulnerables, las empresas más vulnerables lo necesitan. Y pues sí que tiene sentido crear esta sinergia. Así que las empresas tienen que trabajar más arduamente. Y bueno, Rebeca, tú y yo ya hemos hablado antes y el año pasado hemos tenido la misma discusión con muchas empresas. Les hemos preguntado, ¿para cuál de estas empresas el cambio climático es un punto importante? Y todas han respondido que sí. Segunda pregunta que le hicimos es ¿con cuánta frecuencia ustedes hablan del cambio climático en sus empresas? Y allí las respuestas fueron menos numerosas. Así que sí podemos ver que el sector privado puede
participar más y acelerar su participación, ya que es una necesidad. Pues ahora vamos a regresar a Jasper Proden. No será, esperemos que no tenga problemas técnicos, esperemos que el sonido ya haya regresado. ¿Cuál es su reacción a la intervención del señor secretario? Yes. ¿Me oye ahora? Genial. Sí, ciertamente fue muy importante escuchar lo que decía el señor John Kerry, que son palabras que nos inspiran mucho. Intentaré ser breve. Estoy de acuerdo con lo que otros han dicho. Yo creo que las empresas deben comprometerse. Hay algunas que todavía no lo han hecho. Tenemos que haber dado cuenta ya en el Acuerdo de París que habría que empezar a trabajar como empresas incluso antes. Y creo que las razones son claras. Ahora creo que la gente está mucho más concienciada, tanto clientes como empleados. Así que si uno como líder no adopta, no da un paso adelante, tendrá problemas incluso comerciales. En segundo lugar, cuando hablamos de la sostenibilidad tiene que compaginarse con asequibilidad y buen negocio. Tenemos que hacer inversiones en ese sentido, para definir una nueva economía. Y eso es lo que queremos también conversar con los gobiernos. Feike tiene razón, todavía hay muchas empresas que tienen que comprometerse, dar un paso adelante, pero otras ya lo están haciendo. Cierto que hay que tomar decisiones arduas. Hay también muchas divergencias y muchas opiniones, pero nosotros somos los responsables en este diseño tan álgido, tan importante para no imponerle este peso a las generaciones venideras. En Glasgow, incluso ciertamente antes, en todas las reuniones bilaterales, por ejemplo, en las alianzas climáticas, debatir qué tipo de incentivos son necesarios para sobrellevar los obstáculos, para que los inversores puedan también obtener ganancias y redefinir así también la economía. Y cerciorarnos luego que los ciclos políticos no perturban este caminar, este rumbo. Tiene que haber un rumbo claro y coherente por parte de los políticos, puesto que esto requiere años, 4 o 5 años de perspectiva para tomar estas decisiones. Yo creo que todos podemos ser vencedores. Todos tenemos responsabilidad, dar buen ejemplo, pregonar con la palabra, con las acciones. En IKEA tomamos una decisión ya en el 2016 para eliminar todas las bombillas incandescentes. Ahora todos son LED. Bueno, son asequibles y son más ecológicas, ¿no? Y eso también ha sido una buena actividad comercial, pero hay muchos otros ejemplos posibles. Secretario Kerry, como dijo usted como secretario de Estado de Barack Obama, usted lideró también el esfuerzo norteamericano en el Acuerdo de París. ¿Y cuál será la nueva promesa y compromiso de Estados Unidos? ¿Cuál será NDC? Porque hasta ahora no han cumplido con aquellos compromisos originales. Cierto que hoy día no podemos definir exactamente nuestro NDC, pero tendremos una rueda de prensa muy próximamente para explicar algunas de las medidas que la nueva administración va a avanzar. Será ciertamente la mayor movilización gubernamental en torno a este tema en nuestra historia. Tendremos una task force sobre el cambio climático en Washington, incluyendo a todas las agencias y a todos los ministros.
todos los ministerios. Yo quiero que todos seamos realistas. No sugiero que los panelistas no lo sean, ¿eh? Por supuesto que lo son, puesto que son los pioneros en muchos de estos esfuerzos. Pero sobre el Acuerdo de París, un comentario. Ese acuerdo permitió a países hacer lo que querían hacer. Fue, bueno, digamos, lo mejor que se puede hacer en ese momento. O sea, pero cada cual tenía su propio plan. Y no era tan transparente. No existía en ese momento la transparencia, la capacidad de escrutinio y de investigación que tenemos hoy. Pero incluso si hubiéramos hecho todo lo prometido en París, las temperaturas seguirán aumentando hasta 3,7 grados centígrados más. Porque, digamos, lo que cada cual quería hacer y su conjunto no era suficiente para lo que hay que hacer. Y es por eso que ahora todos tenemos que ser responsables, puesto que sabemos mucho más sobre lo que es indispensable hacer. No solo no estamos llegando a los topes que se habían prometido. En la ciencia nos dan ciertas pautas muy claras. Cuando los científicos nos dejan claro lo que está ocurriendo, hay que aceptarlo. Ellos nos dicen qué ocurre si nosotros no asumimos nuestras responsabilidades. Así que tenemos en Glasgow que hacer lo que tenemos que hacer, no lo que quisiéramos hacer o podíamos hacer. Es la única manera de obtener las cosas. China ha hablado de 2060, pero todavía no se explica cómo lo harán. Habrá que trabajar con China, compartir con ellos para tener más claro el rumbo y también por qué no llegar antes a ese objetivo. Porque también, aunque hace ciertos esfuerzos, China está también financiando muchas plantas de carbón en su iniciativa Belt and Road. Por supuesto, no hay ningún gobierno aislado, ni siquiera en grupo, dice a paso, que podrá garantizar las cosas que vayan por buen camino. Yo creo que es el sector privado el que debe mover ficha, que es la base. Si tenemos investigación y desarrollo, si impulsamos hidrógeno verde, si tenemos también buenas cosas en almacenamiento. Necesitamos un milagro, nos decía Bill Gates, pero es un milagro sobre el cual están trabajando mucha gente en el sector privado. Es una carrera para afrontar los verdaderos retos. Nosotros tenemos una brecha de financiación anual entre 2,6 billones y 4 billones en lo que se necesita. Así que, bueno, yo también me torno hacia el sector privado. Hay muchos propietarios de activos, sobre todo en Europa. Estoy felicitando a Europa, porque Europa mantuvo el impulso mientras que el presidente Trump nos detuvo. Tenemos carteras de inversión cuantiosas para llegar al 2050 en el cero neto. Hay también en todas las juntas, en las juntas de administración, ahora cada vez más discusión y debate sobre los ODS, sobre ESG. Los bancos comerciales también están definiendo objetivos de financiación sostenible. También hay cada vez más divulgación sobre riesgos y oportunidades. Y hay cientos y cientos de empresas que aceptan las recomendaciones sobre la Task Force TCFD, ¿no? Sobre la Financial Disclosure.
que incluye también estos otros elementos. Necesitamos millones, miles de millones y billones. Estos billones son indispensables también porque hay que cambiar todo el sistema, no sé, del transporte, la manera en la cual generamos electricidad o la infraestructura de centros de carga eléctrica. Pero claro, esto también son oportunidades de ingresos, ¿no? Para que luego los mercados financieros inviertan en estas nuevas posibilidades. Por el momento no estamos en buen camino. A este ritmo tendremos 4 grados o 3,7 o 4,5. Sea como sea, todo es catastrófico a ese nivel. Ya saben lo que está ocurriendo con un aumento de solo 1,2%. Y los científicos temen que si seguimos así vamos a rebasar y de mucho el 1,5 grados centígrados de aumento. Así que tenemos que forjar una alianza sin precedentes, capaz de incluir al sector privado en pie de igualdad. En Europa, muchas de estas, en Estados Unidos, incluso en China, muchas de estas empresas tienen una huella ecológica incluso más grande que algunos países o que muchos países. Así que ellos también pueden cambiar las cosas, convenciendo a sus accionistas. Yo soy optimista. Lo repito, sí creo que podemos llegar a buen puerto, pero eso requiere una enorme movilización. Tenemos que tener una reacción muy rápida y producir rápidamente las nuevas tecnologías. Muchos de los esfuerzos que usted describe son hasta ahora principalmente voluntarios por parte del sector privado. Usted va, por ejemplo, o imagina exigir, por ejemplo, a las instituciones financieras que tomen todo esto en cuenta. Las instituciones financieras ya están yendo por ese rumbo, porque es la única manera de invertir prudentemente, ¿no? Tener estas normas de divulgación, de reporting. Y es por eso que creo que aquellos que están gestionando activos de clientes tienen que buscar estas buenas soluciones, estas posibilidades de invertir millardos, billones en ciertos sectores en los años venideros para ayudar a esta transición. Así que hay que trabajar conjuntamente con el sector privado y todo esto ayudar a los inversores a tomar decisiones sobre riesgos y sobre oportunidades. Hay muchos CEOs que han ya descubierto. Bueno, hemos oído hablar aquí también a representantes del sector energético, incluso del petróleo, que han descubierto que hay mucho dinero en la transición, es el principal mercado. Hay 4 o 5 mil millones de usuarios de la energía en el mundo y que va a llegar a 9 mil millones en los próximos 30 años, porque hay muchos que hoy ni siquiera tienen electricidad. Es el mercado más importante. Y yo creo que los principios de mercado nos ayudarán a acelerar incluso más de lo imaginable. Ya ha ocurrido en lo solar, ya ha ocurrido en lo eólico, la tecnología mejora, bajan los precios. Yo también creo mucho en el hidrógeno. Una vez que tengamos efectivamente hidrógeno verde ecológico, llegaremos a buen puerto. Pero hay que acelerar porque queda mucho camino por recorrer. Esta propuesta de la administración Biden
de prohibir nuevas búsquedas de combustibles fósiles. Todavía no hemos aprovechado las otras alternativas. No tenemos que añadir al problema. Nosotros tenemos capacidades para renovables, energía térmica. Estuve en Islandia, es cierto que tiene una capacidad geográfica para ello, pero ellos tienen ya el 100% renovable. En China hay empresas que están también intentando ver cómo aprovechar todavía la energía térmica, geotérmica. Así que habrá nuevas startups, nuevos innovadores, nuevos generadores de Bill Gates, de todos. Elon Musk, que van a encontrar lo que estamos buscando. Tengo confianza en ello y en ellos. ¿Usted apoya una posible prohibición de nueva exploración geológica? Bueno, habrá que ver cuáles son los planes de largo plazo de la administración Biden, ¿no? Nosotros apoyamos net cero neto. Y queremos también ayudar a la transición. Estados Unidos es ciertamente uno de los principales, si no el principal mercado. Decir, bueno, ¿por qué mejor no utilizar hidrocarburos en vez de no producir hidrocarburos? Vamos a reducir el suministro de petróleo, de gas y ciertamente del carbón, pero solo se hace si no lo utilizamos o si lo utilizamos menos. Cada cual debe configurar nuevos mercados de renovables, ciertamente, pero no es la única solución. Hay que también tener nuevos mercados para el hidrógeno, nuevos mercados también para biocombustibles, ¿no? Porque si no, no se puede descarbonizar ni la aviación ni el transporte marítimo. Y es cierto que estos son grandes retos. Es decir, no producir petróleo y gas. Y entonces más el mundo se las apañará, pero no, ese no es el mejor enfoque. Yo creo que decir, bueno, si se dice que no hay más petróleo, gas, el Golfo de México, lo que sea, pues bien, si no se produce ahí, se importa. Si se dice no más combustión de hidrocarburos en coches o en los procesos industriales, o que no haya calefacción con gas o carbón en los hogares, esa es otra discusión, otra conversación, pero es la conversación que tenemos que celebrar. Solo se llega a net cero, a cero neto, si sector por sector tenemos recetas y maneras de reducir la energía basada en el carbón. Yo creo que sí, plantea muchos de los problemas de la transición. Pero si ahora estamos continuando la gran infraestructura de gasoductos, por ejemplo, tendremos todos estos activos fijos para, no sé, 20, 30 años. Y cabe decir que el gas es principalmente metano. Y tenemos un problema con el metano, ¿no? El permafrost en la tundra, que se está descongelando y que puede liberar metano, ¿no? Incluso en ciertos lugares ya ves el agua que está burbujeando. El metano es 20 veces más potente como gas de efecto invernadero que el carbón. Hay alternativas, es cierto, y es cierto que algunas políticas estaban en contra. Yo creo que tenemos que explorar, como dice Bill Gates, las posibilidades de la cuarta generación de producción energética nuclear.
es para no tener problemas y no tener problemas de residuos o de proliferación. Si eso se resolviese, también sería una vía que cabe explorar. Ya sabemos lo que ocurrió en Fukushima, es cierto, pero también podemos aprender lecciones en caso de necesidad. Amina, a corto plazo, ¿qué le parece este debate? Usted está muy preocupada por el impacto de la pandemia en los países en vías de desarrollo, que no tienen tantas capacidades para hacer los cambios indispensables. Bueno, cabe decir que nos alientan los compromisos a largo plazo, pero no tanto por los compromisos a corto plazo. Cuando Ben dice que hay que poner las cartas sobre la mesa, efectivamente hay que hacerlo. Entonces, no se puede hablar de nuevo. O sea, no se puede hacer cosas nuevas cuando la ciencia nos dice hay que disminuir esa producción de 6% anual, mientras que ahora está aumentando del 2% ese tipo de producción de hidrocarburos. Hay que tener ciertas señales mejores para el mercado. Es importante estar en el buen lado de la historia. Pero quiero hablar sobre el tema de financiación. Hay muchos compromisos, efectivamente, tal vez no suficientes todavía. Y cuando lleguemos a Glasgow, ya veremos si efectivamente se pueden obtener incluso las ambiciones de París, que ni siquiera eran suficientes. Pero la finanza es fundamental. Si no tenemos la financiación de esta transición indispensable, va a ser imposible cumplir con las palabras empeñadas. El hito del 2030 es muy importante. Hay que estar respondiendo desde ya a la recuperación verde. Por el momento no estamos en el modelo de recuperación. Todavía las vacunas no están ampliamente disponibles, las economías se están cerrando y todo esto exacerbará las dificultades de países en vías de desarrollo. Sabemos, sin embargo, que hay finanzas, ¿no? Hay billones y billones en estímulos, en paquetes de estímulos. Así que tenemos que tener claro que hay que abrir espacio fiscal también para que se realicen estas inversiones. Y hay que conversar mucho entre lo público y lo privado sobre cómo llevar esto adelante. Y estamos comenzando esta conversación desde ya, no esperando a Glasgow. Ya hay ciertas fases que podemos ir atravesando. Hay una hoja de ruta también que Estados Unidos está planteando y que debe potenciar la ambición. Y es importante seguir avanzando y rápidamente, porque todavía queda muchísimo trecho por recorrer. Y todo esto será difícil. Ya ha habido mucho daño y no se puede infligir más daño a los que ahora están intentando crecer cuando los que ya lo han hecho no estén invirtiendo en ayudarles. Así que tenemos que seguir teniendo esta conversación entre países desarrollados y en desarrollo, a sabiendas que, como ha dicho nuestro secretario general, que este es el año crítico. Pero yo también soy optimista, como John Kerry. Espero que sí podamos cumplir con la ambición necesaria. Se ha hablado del 2030 en vez del 2050. ¿Usted teme que esto se repita en Glasgow? No, el 2030 es muy importante en el camino, en el hito del camino. Si queremos que llegar a los 150, el 2050 a cero neto, tenemos que tener hitos durante el camino y 2030 es uno de ellos. Y estamos conversando también con muchos otros países, celebrando también el 5º aniversario de París. Teníamos 75 líderes mundiales que habían hecho compromisos muy concretos en la lucha contra el cambio climático. Así que en el 2020 ha habido progreso, pero queda todavía mucho por recorrer. Y tenemos empinado camino ante de nosotros.
Así que, bueno, es importante que todos los países tengan claro su ambición para el 2030 también. Yo quiero decir lo siguiente, la transición a una economía verde global presenta una oportunidad de inversión, una oportunidad de negocios extraordinaria. Cuando se habla, por ejemplo, de renovables, era secretario de negocios hasta hace poco. Y también hemos aumentado en los últimos años el sector eólico offshore. Creo que tenemos ahora el sector más amplio del mundo. ¿Y cómo lo hicimos? Porque nosotros establecimos mecanismos de apoyo para los inversores, o sea, contratos con distintos niveles de precio, y significa que como resultado los inversores acudieron a sabiendas de que podrían obtener beneficios. Y ahora tenemos hasta 10 giga de eólico y en 2030 esperamos tener 40 gigawatts para llegar a todos los hogares británicos. Y otros han hablado también de hidrógeno verde. También hacemos hincapié en ello y otros países igualmente. Pero es importante que haya mecanismos de ingreso que los gobiernos pueden aportar para permitir así que el sector privado invierta con seguridad. Los gobiernos pueden hacer también millones y miles de millones, pero lo que necesitan son billones. Y esto tiene que venir del sector privado. Cuando se habla de la divulgación financiera, financial disclosure, tenemos activos que en millardos y en billones también. Y de aquí al 2025 también tendremos disclosure en cuanto a TCFD se refiere. Jesper, yo creo que en Europa, en cierta manera, está más avanzado que en Estados Unidos, incluso desde el punto del sector privado. Y bueno, ¿qué piensa usted? En Estados Unidos hasta ahora una especie de corto término, o de cortoplacismo más bien. Mire, tomando en cuenta lo que ha dicho John Kerry, lo que ha dicho Ben Burden también sobre las realidades actuales, es cierto que no solo es el sector público y el privado que cuenta aquí, también los inversores, la ciencia y los consumidores. La ciencia nos influye a todos, a sabiendas que hay una gran emergencia. Los consumidores también tienen un papel que desempeñar si consumen de manera distinta. Y esto influye sobre las empresas. Y los inversores también tienen un papel importante. Si hacen, como dice el secretario Carey, es decir, impulsando la transparencia sobre el impacto del cambio climático en empresas, también avanzarán las cosas. Por supuesto, los gobiernos también pueden cambiar políticas, por ejemplo, el tema de precio del carbono, que puede ser una buena herramienta para influir sobre la conducta empresarial. Todo esto puede influir a su vez a los gobiernos, demostrando que estas son oportunidades de la transición verde o ecológica, que siguen proporcionando nuevas posibilidades incluso de puestos de trabajo. Así que es importante que todos los grupos puedan participar, ¿no? Consumidores, a empresas, a gobiernos, a empresas, y cambiar un poco la narrativa para que las cosas avancen. Jesper, ¿cuál es su principal prioridad para este año?
Ya tenemos acuerdos sobre qué tipo de actuación es indispensable. Yo también represento the West Climate Alliance. Poner sobre la mesa estos temas. Intentar evitar el cortoplacismo y tener una economía 2.0. Sí, ha habido un choque de la pandemia, ¿no? Y esto puede recordarnos que necesitan cambios radicales. Sí, la pandemia demostró qué tan enormes son los retos, los desafíos que o sea, para reducir de 7% las emisiones en el 2020 hubo una enorme pandemia. Así que ya sabemos cuáles son los retos para cuando ya no haya pandemia. Y es necesario tener un enfoque sectorial. Las soluciones para cada sector son distintos. No se puede simplemente decir que hay una medida única. Hay cosas necesarias, pero no suficientes. Necesitamos cambios sectoriales en la manera de invertir, la manera de trabajar. El mercado aporta eficiencia, pero no puede crear nuevas posibilidades. Y es por eso que la empresa debe continuar avanzando, los empresarios continúan avanzando para que en la COP26 este enfoque sectorial se haya arraigado. ¿Cuál es su principal prioridad para el 2021? Pues bien, realmente plasmar en la realidad muchos de estos conceptos, en Glasgow en particular. Yo creo que es la última oportunidad que tenemos para aportar la respuesta que Ben, Heike y otros han mencionado. Hay que hacer las cosas más y mejor. El mercado solo puede hacer lo que puede. También habrá que tener participación gubernamental, reglamentación y también incentivos, claro está. Por supuesto que tiene que ser sectorial, porque la agricultura no es lo mismo que la industria. Y también dentro de la industria, aluminio, acero, todo esto es distinto. Pero podemos tener algo más concreto para Glasgow. Hay mucha expectativa de cara a Glasgow y tenemos que cumplir en el 2021. El 1 de noviembre tendremos en Glasgow la oportunidad para avanzar. Esperemos que Glasgow sea lo que el planeta necesita, una hoja de ruta para obtener lo que tenemos que obtener. Muchas gracias a todos ustedes por haber puesto las cartas sobre la mesa, dicho las cosas con tanta franqueza.